Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, el invitado del día. Nuestro invitado a esta hora de la mañana, hoy 3 de junio del año 2018, es el profesor Germán Martínez, líder político y cooperativo. Profesor Germán, muy buenos días y bienvenido a Horizonte Educativo. Gracias, Antonio, por su invitación. Aprovecho este espacio radial para expresarles un saludo muy especial a todos los maestros de Bogotá y, por qué no decir, del magisterio colombiano. Gracias. Profesor Germán, ¿cuál es el análisis que usted hace a la coyuntura política que se vive en el país cuando se está próximo a elegir nuevo presidente? En el tiempo previo a la primera vuelta, o sea, la elección de primera vuelta, ya se dejaba entrever que el pueblo colombiano estaba ya liderado por dos polos, la parte liderada por el candidato presidencial Iván Duque y Gustavo Petro. Indudablemente, los programas ofrecidos por todos los candidatos, fuera de los dos que acabo de enunciar, también por el doctor Fajardo y por el doctor Vargas Lleras, todos apuntaban en gran medida a lo mismo. Yo decía hace poco que en campaña todo político ofrece el oro y el moro, pero ya cuando tienen que aterrizar, llevar a materializar todos esos proyectos y promesas, las cosas son más difíciles. Entonces, ya después de que se surtió la primera vuelta, pues no quedan sino dos candidatos que todo el mundo sabemos, el del Centro Democrático, el doctor Iván Duque y el doctor Gustavo Petro, que indudablemente aquí es donde el pueblo colombiano, todo el pueblo colombiano, un llamado muy especial a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, tanto de secundaria como de universidad, poder analizar objetivamente las propuestas de uno de estos dos candidatos. En el caso particular de Germán Martínez, yo considero que la propuesta más adecuada para el momento histórico que vive Colombia y hacia el futuro es la del doctor Gustavo Petro. ¿Por qué? Miremos en educación. En educación, las propuestas del doctor Gustavo Petro es una educación universal, una educación que va desde el preescolar hasta la parte de la educación superior y posgrado, donde se mira el apoyo hacia las universidades del sector público. Y allí se apunta, de verdad, si un país quiere salir de ese estado, llamémoslo así, de un desarrollo empresarial, educativo, social y político, hay que apuntarle a la educación. Y entonces tenemos que apoyar el desarrollo de la educación pública. No quiero decir que la educación privada no tenga también sus posibilidades, pero como política estatal se debe de apoyar el desarrollo y avance de la educación en el sector público. Y miremos cómo se va a financiar la educación desde los dos candidatos. Se habla, por una parte, que no va a haber reformas tributarias para ayudar al presupuesto a la educación, sino que por el contrario se van a bajar impuestos para que haya posibilidades de inversión económica, empresarial en el país. Eso es válido. Pero entonces la pregunta, si no hay unos recursos definidos para la educación, ¿de dónde los vamos a sacar si por el contrario vamos a disminuir la tasa impositiva del sector empresarial? Por el otro lado, se habla educación universal desde el preescolar hasta la educación superior postgradual. Recursos, indudablemente allí se plantea una cosa un poco más seria, más objetiva, porque no es la rebaja de tasa de carga impositiva, de impuestos, sino por el contrario, más bien se hace un traslado de ingresos tributarios dirigidos a la educación en términos generales. Entonces, verbo y gracia, la evasión de impuestos. Todo el dinero de invasión de impuestos que se pueda recuperar va a la educación. Gran parte de los dineros, en la medida que la guerra no avance, sino por el contrario, la confrontación armada en el país disminuya, gran parte de este presupuesto lo podemos trasladar hacia la educación. Entonces, allí vemos de verdad una gran diferencia. Pero además,
hay que mirar que para poder liberar recursos que están destinados a otras actividades del Estado, es necesario mirar el proceso de paz. Si el proceso de paz no se materializa, indudablemente el traslado presupuestal a otros derechos sociales de la población va a ser imposible. Entonces, bajo estos parámetros, considero que de los dos candidatos, el que está comprometido con las políticas sociales, pero además con la materialización y desarrollo de los acuerdos de paz, es el candidato Gustavo Petro. Por lo tanto, la invitación que yo hago a toda la comunidad de padres de familia, de cooperativistas y del magisterio, es que nosotros, sin dudarlo, tengamos que dar ese apoyo directamente a Gustavo Petro, porque como decía, va a ser un garante de los derechos sociales, pero fundamentalmente el derecho a la paz. Profesor Germán, muchas gracias por estar en comunicación con Horizonte Educativo, madrugándole a la educación y hoy a estos los temas políticos. Gracias, Antonio, y reiterarle nuevamente el llamado a toda la comunidad nacional a que apoyen el próximo 17 de junio al candidato Gustavo Petro y ojalá sea el presidente de la República. En tus manos está mi Colombia, en tu decisión mi patria entera. Somos la voz que reclama el cambio, el comienzo de una nueva era, un clamor sentido por mi país. Gustavo Petro, nuestro presidente.